El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, saludo muy especial. Sigue avanzando la semana, sigue avanzando este mes de febrero que va llegando a su fin. Esta es la última semana de este segundo mes del año. Además el mes más corto del año, y eso nos ayuda un poco a pensar en lo que significa también el tiempo, ¿no? El tiempo que tantas veces es subutilizado, es mal usado, por decirlo de alguna manera, es subvalorado. Y no se puede decir que el tiempo es oro, como muchas veces lo hemos escuchado, porque al final el oro es una medida de valoración, digamos, todavía muy materialista, para un tema tan vital, tan importante, de tanta trascendencia y tan vital como es el tiempo. Y otras cosas en la vida que no deberían valorarse o interpretarse de esa manera, ¿no? Porque decimos de todo que es oro, todo lo valoramos en oro y pensamos que esa es la medida mayor. Ahora, el oro nos sirve para una cantidad de reflexiones. A uno le dicen que el oro se mide bajo fuego y que por eso también a uno lo miden bajo fuego cuando estamos hablando de una cantidad de cosas como problemas, situaciones, cosas que hay que enfrentar en la vida. Pues hablamos mucho de ese tema, de que nos están midiendo el aceite, como decimos, y que de alguna manera nos están probando en fuego, como se prueba el oro efectivamente. Pero quiero que hoy trascendamos un poco el tema del oro y salir de esa connotación un poco económica, un poco mercantilista de lo que significa el tiempo. El tiempo, más que oro, es vida. Y ahí es donde encontramos su verdadero valor. Hay diferentes formas de medir la riqueza que significa el tiempo. Y cuando a uno le hablan de riqueza, yo por lo menos he tenido una valoración importante acerca del tiempo. Y es que la riqueza la mido en tiempo. Me gusta medirla en tiempo. Creo que la gente rica lo que tiene es tiempo. Creo que la gente que de verdad es rica es la que tiene tiempo. ¿Para qué? Para sus cosas, para su familia, para sí misma. Para mí esa es la verdadera gente rica. Yo lamentablemente no puedo considerar rica a una persona que tiene mucho dinero, que tiene los bolsillos y las cuentas bancarias llenas por doquier, pero que vive esclavo, de alguna manera, de eso mismo que posee, vive esclavo de sus negocios, esclavo de una cantidad de cosas que lo amarran, porque no parece que puede soltar ni siquiera esos negocios, esas posesiones, no es capaz de soltar. Entonces yo digo que la persona rica de verdad es aquella que es capaz de soltar, aquella que es capaz de liberarse. Por eso la libertad tiene tanto valor, significa tanto. Por lo menos yo la pongo siempre en segundo lugar de lo más valorado en la vida, bueno, después de la vida, efectivamente. Es decir, los mayores valores son la vida y en segundo lugar siempre para mí estará la libertad. Y ahí es donde hablo de liberarse. Aquella persona que es capaz de liberarse es la verdadera persona que es rica. Hay una definición muy interesante, aquí me voy a meter un poco en lo económico también, una definición muy interesante de lo que significa la riqueza. Y dicen, si tú dejaras de trabajar de hacer lo que haces hoy, de trabajar en lo que trabajas hoy, ¿cuánto tiempo serías capaz de sobrevivir de aquí en más sin trabajar? Y a partir de allí se dice, podrás medir tu riqueza. Esa es tu riqueza. ¿Cuánto tiempo puedes vivir? Digamos que tú dejas de trabajar hoy. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar? ¿Un día, 2 días, una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años, 10 años o el resto de la vida?
Y ahí hay una medida interesante de lo que significa la riqueza. Ahora estoy metiéndome en un tema económico además. Esa sería una buena pregunta. Si hoy dejases de trabajar, si hoy dejaras de hacer lo que haces, ¿cuánto tiempo en más podrías vivir sin hacer absolutamente nada, sin ninguna otra clase de, digamos, de trabajo, de esfuerzo? Y eso es una medición de la riqueza. 2, algo bien interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que aparentemente tiene mucho, y usted lo ve, con casas no sé dónde, negocios no sé cuántas, carros, motos y 50.000 cosas, usted lo ve, y es gente que se mueve, eso es válido totalmente y es admirable. Yo admiro personalmente a las personas que tienen esa capacidad de moverse de esa manera. Pero también se pone uno a pensar, ¿qué de todo eso les pertenece? ¿Qué de todo eso ya es de ellos? Porque muchísimas de esas personas que tienen el carro, que tienen la casa, que tienen todo ese tipo de cosas, deben la mayoría de esas cosas, si no es que las deben todas. Entonces uno dice, ¿qué tan ricos son? Si la deben toda. Entonces tienen que estar esclavos consiguiendo la platica para poder pagar toda esa cantidad de lujos y de posesiones que tienen. Entonces la pregunta es, ¿lo posees o no lo posees? ¿Lo tienes o no lo tienes? Y puede que muchos tengan carro, tengan motos, tengan lujos, tengan casas, y puede que sean más pobres que una persona que vive en su finca, pero que ya tiene su casita, su finca es libre, todo eso ya es libre, y que quizá no necesitan demasiado para vivir. Entonces el tema de la riqueza y la pobreza es un tema demasiado ambiguo, diría yo, demasiado difícil de abordar, porque nos han enseñado, nos hemos mal acostumbrado a medir la riqueza en posesión, nos hemos mal acostumbrado a medir la riqueza en qué tanto tengo, y entonces aparentemente entre más abarco, más tengo, y resulta que muchas veces entre más abarco, menos tengo. Por eso hablo de la liberación. Cuanto más me libero de 1000 cosas, y más simple vuelvo mi vida, más tengo. Es curioso, pero entre más suelto, más tengo. Porque realmente tengo lo que es, sé lo que tengo. Y ahí, me reitero, estoy tratando de meterme en un tema un poco económico, que es un asunto un poco más complejo, pero que hay que ir aprendiendo. Entonces, es admirable ver, bueno, y las generaciones todas cambian, pero es admirable ver las diferentes generaciones cómo se han ido acoplando a los cambios de cada generación. Antes la gente pensaba en el trabajo seguro, y esa es la palabra clave, la palabra predilecta de muchos que hoy pues ya están en, digamos, en una clase media, por ejemplo, o que ya están próximos a pensionarse o que ya se pensionaron. La palabra seguro, seguridad, una palabra que se volvió de moda en muchos aspectos. Entonces la palabra seguridad es una palabra importante para ese tipo de personas. ¿Y qué buscaban ellos? Básicamente era tener su trabajito, vivir de su trabajito, disfrutar sus vacacioncitas e ir juntando y sumando semanas, como le llaman en pensión, para al final de no sé cuántas semanas y después de cumplir 60 y no sé cuántos años, entonces poderse jubilar. Hoy muchos de ellos ya lo cumplieron su propósito de vida, que se lo plantearon así, hablo de lo económico. Entonces, perfecto, viví con mi salario, pagué mi pensión y ahora el gobierno me paga esa pensión o el fondo de pensiones y cesantías me paga esa pensión, me la entrega mensualmente y con eso vivo. Perfecto, y tienen su casita o tienen su finquita, viven allí ya relajados y ya sin el trabajo físico diario, el recurso les sigue entrando. Eso es una manera de vivir también. Ese fue un estilo. Hoy yo no creo que funcione ese estilo, por un lado no creo en él, por otro lado creo que ya simplemente ya cambió. ¿Por qué cambió? Porque ya todos los días es más lejos la edad de jubilación. Eso funcionaba cuando las edades de jubilación eran de 52, 55 años, ahora son de 62, 65 años. Entonces todos los días se va más lejos y uno dice, ¿será que es prudente pensar o esperar ir a la fija, ir a la segura? Eso es una forma de pensar de algunos, perfecto, si lo quieres hacer, pues válido. Entonces, vas allí y está perfecto el que lo quiera hacer, pero yo digo vas a llegar a la jubilación a los 65 años cuando ya vas a estar sin energías de disfrutar esa pensión, sin energías de salir quizá a un paseo, y si vas a hacer paseo, ya no vas a poder hacer una cantidad de cosas que pudiste haber hecho
en otras edades un poco más jóvenes. Es simplemente una cuestión de qué quiero en la vida, perfecto. Si ese es este estilo y lo que quieres lograr, está perfecto y es válido, no estoy juzgando, lo que estoy diciendo es que ya hoy en día eso ha cambiado. Los jóvenes de hoy no creen en la seguridad, primero, no creen en la seguridad de un trabajo, los jóvenes de hoy creen en el emprendimiento, creen en nuevas tecnologías. Ahora, yo me considero una persona que está como en el medio de las dos generaciones. Ni estoy al extremo de la nueva, ni estoy al extremo de la antigua generación. Y creo que así hay muchos. Somos muchos y estamos ahí como pan de queso maluco, dicen por ahí, como ensanduchados, porque no sabemos para dónde carajos coger. No sabemos si dedicarnos a lo fijo o arriesgarnos a lo nuevo. Ahora, empieza usted a evaluar, a veces se arriesga y pierde, a veces se arriesga y gana, y así le pasa a los jóvenes de hoy, pero los jóvenes de hoy no tienen miedo a perder, y eso es una de las cosas características de los jóvenes de hoy que es valiosa. Es que no tengan miedo a perder, es que no tengan miedo a la vida, es que confíen en la vida, y yo creo que ese es el mayor secreto, el mayor de los secretos para vivir bien es confiar en la vida, confiar en que la vida te va a entregar exactamente lo que quieres, exactamente lo que necesitas, lo justo. Y ahí hay una confianza plena, y yo veo en los jóvenes de hoy que hay una confianza plena en la vida. Ya usted los ve sin preocupaciones. Ya los jóvenes de hoy son confiados, tranquilos, creen que... Ahora, esa confianza puede llegar a ser un exceso en algún momento dado, pero a mí me gusta, a mí en lo personal me gusta ver jóvenes que creen en la vida, jóvenes que creen en el futuro, jóvenes que creen en la independencia, jóvenes que creen en la libertad, jóvenes que creen en nuevas maneras y nuevas formas de hacer la vida, en nuevas formas de vivir la vida más bien y de hacer las cosas. En lo personal a mí me encanta ver jóvenes así, y de hecho aprendo mucho de jóvenes así, porque son esos jóvenes que empiezan y piensan de alguna manera, ya no voy a trabajar para otro, quiero trabajar para mí, quiero mi propio trabajo o quiero mi propia empresa, y eso es válido. Ahora, intentan, fallan, se caen, vuelven, aprenden, desaprenden, vuelven e intentan, vuelven e estudian. Son estilos de vida, perfecto, perfectos todos. 3 estilos de vida hay en la Tierra, en el mundo, y pues 3 en esencia que cubren la mayoría de estilos de vida. 3 estilos, y todos 3 son válidos, nadie está diciendo que no. Y casi que se podrían catalogar socialmente hablando o clasistamente hablando, que sería lo errado. Clasistamente hablando estamos hablando simplemente de estratos bajos, medios y altos, 3 formas distintas de vivir, pero yo no diría que estratos bajos, medios o altos, porque ahí nos engañamos, volvemos a lo mismo. Creemos que una persona por estar en estrato bajo es pobre, y no necesariamente. Lo mismo creemos que una persona de estrato alto es rica, y también nos equivocamos. Vamos entonces por partes, y esa parte, y así dividiéndolo por partes de pronto nos entendemos. Personas pobres ricas y personas ricas pobres, quiero que lo entendamos así. Hay personas que lo tienen todo aparentemente y no tienen absolutamente nada, y hay personas que parecen no tener nada y lo tienen absolutamente todo. Y por eso hay estilos diferentes de vida, y tú tienes que decidir al final cuál es el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? Lo importante es que cualquiera que elijas, sea desde la posesión o no, esa decisión tiene que ser de alguna manera consciente. Esa decisión tiene que ser clara, tiene que ser del corazón. No puedes estar pensando simplemente en lo que pasó con el amigo, en lo que dijo fulano, en lo que dijo sutano, en lo que dijo el gurú de moda, el no sé qué. No se puede estar pensando, digamos, en ese tipo de cosas. Hay que de alguna manera librarnos o liberarnos de ese tipo, diría yo, de prejuicio, porque ahí hay prejuicio, ahí hay daño, una cantidad de prejuicios precisamente que ya están elaborados y que algunas personas simplemente viven con eso. Algunas personas ya se han dedicado a eso, y lo que ocasionan en muchos de nosotros es que nos sintamos muy mal porque no logramos vivir como nos dijo el gurú, porque no logramos vivir como nos dijo aquel que dijo que esa era la manera correcta de vivir, porque no logramos vender lo que el vendedor dijo que teníamos que vender, porque no nos salen las cosas como nos dijeron que nos debían salir. Entonces nos frustramos. Ahora,
¿Qué es lo que hace que no te frustres en la vida? Lo único que hace que no te frustres en la vida es que tú seas consciente de qué elegiste y de qué decidiste. Entonces hay gente que me dice, bueno, Juan Pablo, ¿cómo hay gente que es capaz de vivir como un ermitaño, por ejemplo? De vivir en la absoluta abstinencia, en la absoluta pobreza, aparente pues, hablo de posesiones, en la absoluta pobreza, en el absoluto silencio, en la absoluta soledad y son felices. Y uno dice, es perfectamente posible. Tú puedes elegir eso y si lo decides y es tu vocación y es de alguna manera lo que quieres, ten por seguro que así vas a ser feliz. En la soledad, en la abstinencia, en la pobreza, en la escasez vas a ser feliz. Y vas a ser feliz porque decidiste hacerlo así. No es porque te obligó la vida. Y la demostración de eso creo que la tenemos en Francisco de Asís. Porque se dice la historia, la leyenda, yo de eso, pues ir hasta allá es muy difícil, pero creo en la historia. La historia dice que Francisco de Asís era de una familia acomodada, era de una familia rica. Y que él decidió dejar de vivir como rico. Pues hablo de posesiones, reitero. Dejó de vivir como rico porque quería dedicarse a la pobreza. Y lo que hace es que se coloca simplemente una especie de túnica o de hábito y con ese único vestidito sigue viviendo. Y se olvida de todas las posesiones y decía, lo que yo necesito para vivir muy poco y lo que tengo lo necesito muy poco, algo así, una de las frases de Francisco que a mí me encanta. Entonces es, ¿qué necesitas? A veces necesitas demasiado y a la hora del té te das cuenta que no necesitas tanto. A la hora del té te das cuenta que no. A veces me pongo a pensar y me dicen, Juan Pablo, ¿qué necesitarías para vivir? Yo digo, no, yo sueño muchas cosas, por supuesto, y sueño porque, digamos, bueno, es filosofía de vida, reitero, y si quisiera vivir como un ermitaño, que también podrías y sería capaz de hacerlo y de vivirlo y lo viviría feliz, creo que simplemente por las condiciones en que ya vivo, pues me toca pensar en otras cosas, pero yo digo, si yo fuera a vivir, lo que necesito para vivir es simplemente un colchón y 2 libros. Eso necesitaría yo para vivir. Si a mí me preguntaran qué necesito, o sea, que sea necesidad, para mí la necesidad básica es un libro. Así de sencillo. Entonces, yo con un colchoncito para dormir y 2 libros sería feliz. Así, de simple y de elemental. Ahora, tengo propósitos en la vida, tengo otras cosas que mostrar en la vida y por eso me dedico a otra cantidad de cosas y emprendo en otra cantidad de cosas, pero si fuera a vivir, diría yo, no necesito sino eso. Ahora, eso que me hace pensar y eso que me hace sentir, que volviendo a la simpleza de vida, puedo o tener lo que quiera y vivir feliz, o no tener nada y vivir feliz. Es decir, ya la felicidad no depende de que tenga o no. Y ahí es donde viene y radica el secreto. Entonces, yo no diría tanto de la felicidad, sino de la calma, de la serenidad, de la tranquilidad, de la paz interior. Que tú no necesites nada externo para ser feliz. Que tú no necesites las posesiones para ser feliz, una casa hermosa para ser feliz. Que no necesites un carro último modelo para ser feliz. Que no necesites un celular último modelo para ser feliz. Nada de eso te va a hacer feliz y lo tienes claro, aunque tengas el celular, aunque tengas el carro, aunque tengas la casa. Pero sabes que eso no es lo que te da la felicidad. Y cuando sabes eso, puedes perderlo hoy o mañana y vas a seguir siendo feliz, y vas a seguir teniendo la calma, y vas a seguir siendo sereno. Lo mismo que si los tienes, tampoco eso te va a llenar de ego, tampoco eso te va a llenar de orgullo, tampoco eso te va a volver prepotente, tampoco eso te va a hacer creer más que los demás. Y esa es la gran diferencia entre aquellos que tienen y realmente son ricos porque saben que la felicidad no depende de lo que tienen, y aquellos que no tienen, pero que también saben que la felicidad no depende de la escasez o del no tener. ¿Ven? Entonces, no se trata de tener o no tener. No se trata de eso. Se trata de qué tan feliz eres, tanto si tienes como si no tienes. Y ahí radica el secreto. Ahí radica la verdadera esencia. Ahora, volviendo a lo del principio, el tiempo. El tiempo. Pregúntate las riquezas que tienes y mídelo en tiempo. ¿Cuánto tiempo tuviste que dedicar para conseguir X o Y cosa? Y yo siempre digo a la gente,
¿cuánto costó tu celular? Y tendrás que contestar en semanas, en meses o en años. Y me dicen, estás loco, Pablo. En semanas, en meses o en años. A mí no me digan es que el celular suyo, es que el celular mío vale $1.000.000. A mí no me digan eso. La pregunta es, ¿cuánto te demoras tú para ganarte ese $1.000.000? ¿Qué tanto esfuerzo tienes que dedicar tú para ganarte ese $1.000.000? Y ahí, en ese celular está tu tiempo. El tiempo que tuviste que gastarte en ganarte ese $1.000.000. En que te ingresara ese $1.000.000. Hay gente que dirá, no, yo me lo gano en media hora, en 1 hora, en 2 horas, yo qué sé. Pero la mayoría de nosotros tendrá que decir que mínimamente está hablando de un mes o de mes y medio. Si yo me gano un salario mínimo, por ejemplo, que hoy está en ¿qué? 900 y algo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un mes larguito, lo que vale mi celular. Así lo difiera, pero es un mes largo. Y cuando mido las cosas así, entonces digo, ¿valdrá la pena dedicarle mes y medio de mi vida, de mi trabajo, a un celular? ¿Valdrá la pena? Un computador de 3 millones de pesos. ¿De cuánto estamos hablando? De 4 meses de trabajo, por ejemplo. Coloco el ejemplo de una persona que se gane un mínimo. 4 meses de trabajo por un computador. ¿Valdrá la pena que yo le dedique 4 meses de trabajo a un computador? 4 meses. Y cuando mido las cosas así digo, ¿a qué le quiero apuntar y a qué no le quiero apuntar? ¿Qué es lo que vale la pena tener en mi vida y dedicarle el tiempo de mi vida? Porque si no, diría yo, no vale la pena. No vale la pena, porque yo ese tiempito lo dedicaría a la reflexión, lo dedicaría a la meditación, lo dedicaría a la lectura. ¿Qué es? Y entonces ahí viene lo que es, digamos, la mentira, que es más bien lo que cuesta algo, los valores de algo. Entonces, si es muy raro, yo a veces me pregunto con ciertos amigos, yo digo, bueno, ay Pablo, ¿qué estás leyendo? Ah, me estoy leyendo tal libro. Uy, ¿quién te lo prestó? No, lo compré. Lo compró y es original, sí es original. Ay, ¿cuánto te costó? 60.000. Uy, no, eso es muy caro. Y yo le digo, ¿caro? Sí, eso es muy caro. Y yo lo volteo y le pregunto, ¿y usted se compró ayer unas bucanas que le costaron 160, 180.000 pesos? Y eso no es caro. Que te lo gastaste en... ¿Cuánto te tomaste eso? En 2 horas, en 3 horas con tus amigos. Y eso no es caro. Entonces miren cómo se tergiversan las cosas y cómo cambian los conceptos. ¿Qué es caro o qué es barato? Esa es la pregunta. Si yo compro un libro en 60.000, puedo comprarlo en 20.000 y no lo leo. Es carísimo. Es carísimo. Pero si yo compro un libro en 60.000 o en 100.000, lo que sea, y lo leo y lo estudio y lo saboreo, de madre, eso salió regalado. Y entonces yo digo, ¿cuánto me dura a mí un libro? ¿Cuánto me forma un libro? Que me vale 50 o 60.000 pesos. Mientras que, por ejemplo, ¿cuánto me puede destruir a mí un licor que me cuesta 100, 120.000 pesos? O un aguardiente que me cuesta 70 o 80.000 pesos. Y digo yo, ¿qué valdrá más la pena? ¿Eso? Que me lo gasto en 2 horas y me deja un guayabo, el berraco al otro día que no soy capaz de levantarme. O ese libro que me puede durar a mí mucho tiempo y que puedo sacarle enseñanzas diario. Entonces las cosas, amigos, vuelvo a lo mismo, el tema de lo caro y de lo barato, de lo costoso o no, es un tema de percepción. ¿Qué percibes para ti que tiene valor? ¿Qué percibes para ti que tiene valor? Es muy caro, aparentemente. Y todo nos parece caro. La salud nos parece carísima, carajo. Uno dice, ¡güey madre! Yo tengo que pagar 300.000, 350.000 pesos de mi sueldo o de mis ingresos para la salud. ¡Qué cosa tan cara! Y usted se gasta 300.000 pesos un fin de semana con un amigo o con unos amigos bebiendo y no le parece caro. Que estás destruyendo la salud. Ve cómo somos ilógicos para vivir. Somos ilógicos. Ay, tal vitamina o tal cosa, eso cuesta, qué sé yo, 40, 50.000. Uy, qué caro, eso es muy caro. Y el licor que te destruye y el cigarrillo que te destruye cuesta no sé cuánto, y eso no te parece caro. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? Todo es perspectiva. Vuelvo a lo mismo. ¿A qué le dedico mi tiempo? Porque mi tiempo es mi tesoro. Así de sencillo. Mi tiempo es mi tesoro. Eso para mí es lo que tiene valor, el tiempo.
Entonces, si yo del día digo que yo mi trabajo lo hago en 4 horas y que tengo las otras horas para mí, yo digo, jue madre, yo soy rico. Pero si yo tengo 24 horas y de esas 24 tengo que trabajar 16, tengo que plantearme el tema de decir, ¿soy rico o no? ¿Será que es verdad que soy rico o no? ¿A qué dedico el tiempo? ¿Tengo tiempo para la meditación? ¿Tengo tiempo para la reflexión? ¿Tengo tiempo para la lectura? ¿Tengo tiempo para el ocio? ¿Tengo tiempo para la pereza también? El ocio y la pereza son necesarias. ¿Tengo tiempo para mi familia? ¿Tengo tiempo para jugar? ¿Tengo tiempo para estudiar con mis hijos? ¿Tengo tiempo para leer? ¿Tengo tiempo a los que les gusta para ver televisión? A mí no me gusta, pero para los que les gusta entonces para ver televisión, o para ver una serie, o para ver una película, o para ver lo que sea, o para hacer lo que sea. ¿Tienes tiempo para todo eso? Eres rico. No tienes tiempo para nada de eso y estás a toda hora sin tiempo. Evalúa si eres rico. Son preguntas que hay que hacernos. La riqueza no se mide en el bolsillo. La riqueza no se mide en las cuentas bancarias. La riqueza se mide de otras maneras. Y para mí, reitero, es una apreciación personal de Juan Pablo. La apreciación principal o el valor principal del mundo es el tiempo. Para mí, la riqueza se mide en tiempo. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué es lo que para ti tiene valor y le dedicas tu tiempo? Y tu tiempo se traduce en plata si es que lo quieres ver así, de alguna manera económicamente, y en este mundo que tú ahora nos hablas de mercado, entonces, ¿a qué es a lo que dedicas eso? Porque tu tiempo traduce plata, tu plata traduce tiempo. Entonces, lo consigues, tu dinero lo consigues de muchas maneras, o con tu trabajo, o poniendo a trabajar más dinero para ti, o en fin, cosas de ese estilo que ya son, que no vamos a meternos pues en ese aspecto, además porque el programa se nos acabó. Pero la pregunta es, ¿a qué le dedicas tu tiempo? Que al final es tu plata también. Así de simple, así de gris, así de, digamos, de claro también quiero ser. El principal valor para mí es el tiempo. Nosotros no lo valoramos lo suficiente. El tiempo es vida, el tiempo es nuestro tesoro. ¿A qué se lo dedicas? ¿Tienes tiempo para ti y para los tuyos? ¿O dedicas tu tiempo solamente a algo que te destruye, que te daña? Pregúntatelo, solo te lo dejo ahí, no te estoy juzgando en ningún momento. ¿Qué tal? Más faltaba. Estoy haciendo la pregunta para que cada uno se evalúe, reflexione y concluya. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.